El invitado de hoy es nuevo en el podcast, pero seguramente sea un viejo conocido, sobre todo si suele seguir el mundillo de la larga distancia en general, y más aún si has seguido las dos últimas ediciones de Transibérica. En particular, sobre todo, si lo has hecho como yo, gracias al ultra podcast de La Escapada con los amigos Adai y Ventura. Porque Juan Carlos Escolar, también conocido como Pequi, ha participado en ambas, siendo uno de los narradores de excepción que hemos tenido. Y es que además Pequi tiene una visión bastante particular del ultraciclismo. Primero porque le gusta mucho el formato aventura, el vivaqueo, si se puede llamar así, y todo esto de buscarse la vida. Y segundo, porque él desarrolla su mayor parte del calendario en Chile, que es el país en el que reside desde hace ya unos cuantos años, y en el que también participa en bastantes brevets. De todo esto y de algunas cosas más hablamos a lo largo del episodio de hoy, así que lo mejor va a ser que te deje con él. Como siempre digo, disfrútalo. Muy buenas. Soy Javier Ayúcar y esto es La Brevetcar, el podcast sobre ciclismo randonero en español. Juan Carlos Escolar, Pequi, no sé cómo prefieres que te llame. Bueno, riojano, residente en Chile hace unos cuantos años. Luego me cuentas a ver cómo prefieres que te llame, si Pequi o Juan Carlos. Reciente finisher de Transibérica, asiduo participante en varias ultras, en brevets en Chile, que también me contarás un poco su panorama por allá. El otro día estoy hablando también con Serri Cardona, perdón. Me estuvo contando un poquito su experiencia también en Transibérica, y si te parece hacemos un poco el mismo ritmo. Empezamos por Transibérica, que es lo último, y luego damos un salto atrás, volvemos al principio y me cuentas tus orígenes y cómo empezaste en todo esto. ¿Te parece? Bueno, me llamo Juan Carlos, como has dicho, soy de Logroño, pero me gusta que me llamen Pequi. Pequi es un apodo que me pusieron en Logroño desde, no sé si tenía 7 años, 10 años, y a mí me gusta que los amigos me llamen Pequi. En el ámbito laboral, todo el mundo me llama Juan Carlos, pero fuera, en lo que es en amigos, ciclismo y demás, soy el Pequi. Y sí, como has dicho, nací en Logroño, pero los últimos 5 años estoy viviendo en Chile, estoy afincado ya ahí en Chile, y soy un amante del ciclismo y sobre todo del ultraciclismo. Soy un friki de cualquier cosa de ciclismo que te puedas imaginar, de componentes, bolsos, tecnología, todo, todo. De hecho, en la Transibérica que acabas de decir que hemos terminado, en el podcast de la escapada que estamos enviando, les envié una fotografía cuando rajé neumático que se quedaron alucinados de la cantidad de herramientas y cachivaches que llevaba para reparar cualquier cosa. Así que eso. Ahora hablaremos de eso, porque comentaste en el podcast algo de un hongo para intentar sellar la raja en la cubierta, y es algo que, no sé, yo desde luego lo desconocía. Entonces, bueno, sigo desconociendo cómo funciona, así que ahora me cuentas un poco. Pero bueno, antes de eso, Pequi, cuéntame un poquito primero, ¿por qué repites Transibérica? ¿Cuál es tu motivación y cómo se ha dado la prueba? Aunque, como bien dices, te hemos estado siguiendo a través del podcast de La Escapada. Pero eso, cuéntame un poquito cuál era tu motivación para repetir, porque hay un perfil de gente que dice, mira, con todos los eventos que hay y toda la oferta que hay, hago una vez cada una y voy descubriendo cada vez nuevos retos, nuevos recorridos. ¿Tú decidiste repetir? Cuéntame un poquito, ¿cuál era esa motivación? La motivación se la dije a Carlos Mazón personalmente. Yo, la verdad que me gusta mucho probar carreras
distintas, pero es que lo que está haciendo Carlos Mazón en los últimos años con los recorridos, con los parkour, es algo increíble. Habrás visto en el podcast de La Escapada que todos los que enviábamos audios dijimos exactamente lo mismo. Una locura de espectáculo de los parkours que puso Carlos Mazón. Y cuando llegué a la meta y estuve hablando un poquito con Carlos Mazón, le dije que me lo estaba poniendo muy difícil porque yo quería dar el salto a probar otras pruebas, como intentar igual una Transcontinental, una Transam o algo en Estados Unidos, probar algo, pero es que realmente los recorridos libres de algunas carreras, como la TCR, que son los puntos de control, pero no hay parkours tan detallados como prepara Carlos Mazón, es que te lo pone difícil, porque son de verdad un espectáculo los recorridos. Entonces, yo sí o sí tengo que hacer la carrera de ultradistancia de tantos días en España para que mis padres se queden con mi hija, porque yo, como os comentaba antes, vivo en Chile, mi mujer es azafata, es tripulante de vuelo, como les gustan que les llamen, pues realmente se debe de llamar, y realmente es muy complicado porque en Chile no tenemos familia, ni tanto ella ni yo, entonces necesito que alguien se quede con mi hija mientras que yo hago estas locuras. Entonces, lo más fácil para mí es ir a España, saludar a mis padres, entregarle a la hija y irme con la bicicleta por Europa. Entonces busco carreras en Europa. Y por cercanía, Transibérica siempre queda muy bien porque acaba en Bilbao y claro, yo soy de Logroño, entonces siempre pueden ir mis padres a recogerme y no necesito tantos días de logística como si de repente tienes que hacer la Transcontinental, que son más días, acabas en Bulgaria o en otro sitio y luego te tienes que ir hasta Logroño. Entonces, por logística, cercanía y por recorrido que prepara siempre Carlos, la Transibérica yo me he enamorado, la verdad. Vale, y los abuelos supongo que encantados, ¿no? Por otro lado. Mira, es muy curioso porque yo desde los 30 años, cuando empecé con el deporte, porque yo la verdad que no era tan deportista como a partir de los 30 años, porque yo era fumador empedernido hasta los 30 años, cuando decidí dejar de fumar, empecé a correr y en poquitos años empecé a hacer correr carreras de ultradistancia de montaña, de 70 kilómetros, 80. Y mi padre siempre me decía, qué pesado eres con las carreras, siempre para aquí, para allá. Cuando empecé con el ciclismo, que empecé en el año 2020, lo mismo, porque dejé de correr, empecé con la bicicleta en 2020, qué pesado eres con las carreras, siempre. Y ahora que soy padre y él es abuelo, cuando le digo, oye, voy a hacer una carrera de 7 días, ¿y por qué no en vez de 7 te vas 15 días con la bicicleta para quedarse más días con la hija, con la nieta? Entonces los abuelos encantados. Qué bien. Oye, pues mira, así ganáis las dos partes, desde luego. Oye, Así y es. entonces me queda claro eh, cuál era tu motivación, esos recorridos. Además, como bien has dicho, todos habéis comentado sobre todo el parkour de... Ay, no me va a salir ahora el nombre este que era como un cañón. Con Belaval. Con Bela Valley y el de Alpe también era muy bonito, ¿eh? El final, o sea, Eso es, esos dos. esos dos, o sea, sobre todo el final del parkour de Alpe y el siguiente fue espectacular, que yo además elegí subir las cuestas de Alpe d'Huez porque, como te he comentado, yo empecé en el 2020 a pedalear, yo en Europa no había pedaleado nada, entonces cada vez que voy yo quiero hacer todo lo que haya. Si hay que hacer Alpe por el lado duro, pues se hace Alpe por el lado duro, porque casi todo el mundo que ya había estado por Europa eligió darle la vuelta al revés, a la opción B, porque era un poquito más fácil, pero ya que se está, hay que subir las 20 encuestas. Y otra de las Eso motivaciones que decía tiene también David Molina, ¿no? sí, exactamente, igual. No, lo que pasa es que David Molina Perdona, fue un sí. poquito... No, tranquilo. David Molina, como tiene también otra motivación, fue un poquito más animal en ese sentido porque él hizo dos o tres puertos más, que ahora mismo no recuerdo los nombres, llegando hacia el Galivier, por lo mismo, porque ya que estaba ahí los quería hacer y realmente se lo puso muy, muy duro porque él va a disfrutar más, yo tengo ya una mentalidad un poquito más disfrutona, pero también competitiva. Yo intento un punto medio entre disfrutar del recorrido y un poquito competitivo, porque siempre soy un poquito competitivo. Pero una de las motivaciones que también antes se me ha Un olvidado poco comentar híbrido, es ¿no? exactamente. Es la aventura, porque a mí siempre me ha gustado la aventura, tanto cuando yo me criaba en la montaña, en trekking, luego como te he comentado con la ultradistancia corriendo. A mí lo que más me gusta es la aventura
Y por eso, aunque, por ejemplo, yo igual tenga capacidad económica de dormir todos los días en hotel, que es lo que más casi todo el mundo hace, yo solo dormí en hotel 2 días, pero no porque igual no me lo pueda permitir económicamente, porque es que me gusta la aventura de tener que ir buscando dónde dormir, meterte en el saco, la logística de, bueno, ahora duermo aquí, tengo que buscarme la vida. Todo eso es lo que más me gusta, la aventura. Y esto me lleva a enlazar con otra pregunta. Tampoco me quiero enredar mucho en Transibérica, pero sí que me apetece porque es lo más reciente. Pero me lleva, como te decía, a otro punto, vamos a decir, que es eh, lo que decías, ¿no? Es un tipo de evento en el que la ruta es libre, pero a diferencia de otros escenarios, sí que hay unos parcours definidos y más o menos largos, vamos a decir, y muy atractivos, ¿no? Visualmente o estéticamente son muy chulos. Pero vamos a esa otra parte de no es un track, no es una Transpir, no es una Basajaun, no es un Badlands, sino que hay unos checkpoints para, bueno, yo creo que todo el mundo sabe cómo funciona Transibérica, pero por aclararlo por si hay alguien despistado, mm, te dan unos checkpoints en un orden determinado y tú tienes que pasar por ellos a lo largo de la ruta, pero el trazado, digamos, cómo llegues de checkpoint a checkpoint, salvando esos recorridos obligatorios, esos parkours, es cosa de cada participante, con lo cual hay una parte estratégica bastante más potente que en eventos en los que hay un track oficial y es para todos lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que donde hay un track oficial es pura forma física, pura fuerza, bueno, y gestión de sueño y todas estas cosas, pero en este punto se añade Sí, es esa verdad. estrategia que yo no sé, y tú me vas a decir ahora ese equilibrio entre añadir mayor dificultad, también añadir mayor componente de aventura, que entiendo que es lo que también lo hace atractivo, pero ¿cómo gestionas tú? ¿Las empiezas a trabajar con bastante anticipación? Me interesa un poco que me cuentes cuál es tu estrategia, qué es lo que buscas, si buscas quitar desnivel, si buscas carreteras tranquilas, bueno, todo lo que tengas en cuenta. Y también si me puedes dar un par de pinceladas de qué herramientas son las que usas. No sé si Strava, Komoot, Google Maps directamente. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu proceso de creación de la ruta? Mira, yo el año pasado me sirvió mucho la Transibérica del año pasado porque también envié algún audio a la escapada y si recuerdas, el año pasado fue mi primera Transibérica, que fue mi primera carrera de aventuras de ruta abierta, por decirlo así. Yo todas las carreras ultras que había hecho, las he hecho dos Acrosandes, la Gravel del Fuego, la PVP, todo lo que había hecho es con ruta ya definida. Nunca me había enfrentado a una ruta que tú tenías que, digamos, que preparar. Entonces, el año pasado pequé de confiado, que yo agarré el Strava, preparé las rutas, lancé y me lancé a la aventura y cometí varios errores que me conllevaron a 200 kilómetros extras en Francia, porque estuve un día y medio perdido por Francia porque todas las rutas que preparaba me llevaba por carreteras prohibidas en Francia. Y ahí aprendí mucho a navegar con el Google, porque puse Google en bicicleta, me llevó por camino, luego aprendí que tenía que ponerlo en coche y con evitar autopistas, luego aprendí que tenía que poner también evitando el consumo para que no te llevase por puertos. Entonces ahí aprendí un poquito a navegar con Google. ¿Qué es lo que he hecho este año que he aprendido del año pasado? El Strava es una herramienta bastante buena para preparar rutas porque puedes elegir menos desnivel, más rápidas, puedes elegir varias opciones, pero Strava no te sirve mucho para las carreteras prohibidas. En cambio, el Komoot sí. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo preparé las rutas en el Strava, eligiendo lo que te digo, normalmente yo intento minimizar lo que es altimetría, prefiero hacer más kilómetros con menos altimetría, porque normalmente como yo voy con el colchón y voy con peso, prefiero no meter altimetría. Entonces, siempre optimizando un poquito, hay veces que compensa un poquito la altimetría, entonces hay que estudiar cada ruta, pero normalmente tiendo más a intentar buscar más kilómetros, menos altimetría.
Entonces las preparé en Strava y luego las introduje en Komoot, porque Komoot te hace un estudio muy rápido de carreteras que están prohibidas al ciclismo. Entonces uso un mix entre las dos aplicaciones y con eso este año solo cometí un pequeño fallo y fue más por el dispositivo, porque cuando bajé el Galibier de noche y iba a subir ¿cuál era después del Galibier? El Portalet no, era el... Ay, no me acuerdo cuál era después del Galibier. Bueno, me equivoqué y me desvié como 5 o 7 kilómetros, pero el resto de la ruta ya no tuve ningún fallo. Entonces preparé bastante mejor la ruta de un año a otro. Y estas cosas se aprenden a base de hostias, como se dice. La primera me equivoqué 200 kilómetros, en la segunda pues siempre cometes algún pequeño error porque joder, son rutas de 2.700 kilómetros que siempre puedes cometer algún error y no solo en tú preparando la ruta, sino que puedes cometer errores a la hora de navegar, que en los cruces te equivocas, porque es muy difícil estar concentrado al 100% todo el tiempo de la ruta. Y es lo que me pasó por la noche bajando de Galibier, que me equivoqué en un desvío y no sé por qué me recalculó el GPS cuando lo tenía, que no sé que no recalculase, pero me recalculó y me equivoqué unos kilómetros. Bueno, habrá que tomar nota, siempre se puede mejorar, ¿no? En estos casos, pero como dices, por suerte, hoy en día tenemos un montón de herramientas, casi hasta demasiadas, ¿no? Porque muchas veces no sabes, tienes tanta oferta como con los eventos, que no sabes, al final tienes que filtrar, porque a todo no se puede. Eh, por ir terminando con Transibérica, me gustaría que explicases un poco. Has comentado levemente que llevas el colchón, que vas bastante cargado porque, como dices, te gusta ese componente de aventura y prefieres pues, dormir de bivac y estas cosas. ¿Cómo planteas la configuración de la bici? No, tampoco me interesa especialmente, es lo que tú quieras, pero que entres al detalle de pues llevo esto, esto y esto. Pero sí un poco, oye, pues mira, sé que voy a dormir a la intemperie, con lo cual hay una serie de imprescindibles, vamos a decir. Y a partir de ahí, pues no sé si, como dices, bueno, oye, sacrifico el tema de ligereza, porque luego en la ruta voy a buscar trazados un poco más largos y con menos desnivel. O, oye, pues llega un punto que sé que de aquí no me quiero pasar, no sé, ¿cómo planteas el setup? Es que siempre planteo el setup con bastante seguridad, porque yo tengo un pequeño síndrome, que es el síndrome de Raynaud, no sé si lo conoces, el síndrome de Raynaud, que a veces se te ponen los dedos blancos. El síndrome de Raynaud es un síndrome que te da como si tu cuerpo entrase en hipotermia. Entonces, si te ponen los dedos blancos, te llega menos riego sanguíneo al cerebro y te manda toda la sangre, digamos, a lo que son el vientre y las zonas internas como para proteger. Y ese síndrome, afortunadamente, no me da siempre, me ha dado como 2 o 3 veces en mi vida, pero cuando te da es bastante jodido porque tu cuerpo piensa que entra en hipotermia. Entonces, me ha dado incluso con 10 grados de temperatura, simplemente por estar sudado y con viento, y me dio una vez con 10 grados de temperatura y es jodido. Entonces, siempre voy con un poquito de seguridad por si acaso en una ruta me da, porque yo prefiero, aunque sea un poco competitivo, a mí me gusta acabar las carreras. No me importa, si quedo el 30, mejor que el 35, si quedo el 40, mejor que el 50, pero no me importa, al final y al cabo, llevar más peso para ser un poco más competitivo. Entonces yo siempre me lo enfoco, por ejemplo, este año me ha sobrado la térmica nunca me la he puesto. Yo siempre llevo, casi siempre para estas carreras, llevo lo mismo, que es 2 conjuntos de ciclismo completos, de culot y maillot, una térmica de lana merino de manga larga, por cualquier cosa que te pueda pasar, el plumas, que es como un saco de dormir, pero lo usas de plumas también por la noche, pues si hace frío, un pantalón de trekking para dormir por las noches o por si hace falta en un descenso, pantalón de lluvia y el impermeable. Ese es mi básico que llevo prácticamente para todas las carreras. Y luego la funda Vivac. Entonces, la primera noche, por ejemplo, que incluso estaba lloviendo pero no hacía frío, simplemente dormí con los pantalones de trekking y el plumas. No me hizo falta el Vivac. Pero el resto de noches ya me puse dentro de la funda Vivac, con el plumas, pero dentro de la funda Vivac. Entonces, esa configuración para mí es perfecta porque a veces, por ejemplo, no te hace falta ni siquiera la funda Vivac. Si hace un poquito de viento, te pones encima de los pantalones de trekking el pantalón de agua, que te hace un poquito de cortavientos, y encima del plumas el cortavientos, y con eso algunas noches las puedo pasar así. Ya si hace mucho más frío, pues me meto dentro de la funda Vivac. Pero eso es mi indispensable. Vale.
Y a nivel herramienta, comentabas al principio que llevas un montón de trastos también. Supongo que sigues la misma filosofía, ¿no? Pecar un poco de prudente, de alguna manera, y que no eches de menos nada. Cuéntame un poquito ahí, y si quieres entramos ahora en lo del hongo. Ahora lo cuento, sí. Yo, mira, como te digo, yo empecé hace relativamente poco en el ciclismo, porque empecé en el 2020, pero me gusta mucho la mecánica en general, en todos los aspectos de mi vida. Mecánica me refiero a, yo me he criado en un taller mecánico, entonces me ha gustado reparar cosas. Entonces, aunque no sea un mecánico de bicicletas muy bueno, me gusta prepararme mis bicicletas, pues he aprendido hace poco, por ejemplo, a sangrar los frenos, que es lo que me faltaba. Me gusta poder solucionar los problemas. Entonces, me gusta llevar mucha herramienta para solventar cualquier cosa en la ruta. Siempre va a haber algo que no vas a poder solventar, pero prefiero cargar más herramienta y poder solventar cualquier cosa. Lo del famoso honguito, yo lo llamo honguito porque es como una seta, nada más. Eso no es algo nuevo, porque es los típicos para las motos y los coches, cuando hay una rajadura o un pinchazo, por dentro del neumático te suelen quemar un poquito o rasgar un poquito el neumático y se te quema por dentro y te sale por fuera como la barrita y la cortan. Es lo mismo, es un tapador de rajaduras o pinchazos de coche y de moto. Lo que pasa es que yo lo uso para la bicicleta, que también hay para bicicleta. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a eso? Eso te ayuda para las rajaduras, que es lo que me pasó a mí. Yo no sufrí un pinchazo, porque yo llevo tubeless. Yo lo que sufrí en la rueda delantera fue una pequeña rajadura porque pisé encima de un cristal. Era una botella de Jack Daniels que estaba rota en un carril bici y la vi, la botella de Jack Daniels rota, pero empecé a esquivar los cristales, pero no pude y al final se rajó. Entonces, cuando se raja, lo primero que hice es intentar meter mechas, porque cuando llevas tubeless lo primero que haces es meter mechas, pero metí 4 mechas, 5 mechas y no había forma de cerrar eso. Entonces lo que hice es desmontar todo y meter el honguito por dentro, que luego se te queda el tubito hacia afuera, lo cortas y le metes la cámara. ¿Y qué solucionas con eso? Eso te solucionas, era en teoría un parche para andar unos kilómetros hasta que pueda cambiar la cubierta, pero al final eso me pasa en el kilómetro 1000 y acabé la Transibérica con esa reparación. Así que hice toda la reparación. Lo que te ayuda a eso es que si tienes una rajadura pues te diría que casi hasta de 1 centímetro, puedes meter una cámara sin que la rajadura se siga abriendo. Entonces te puede ayudar a pedalear sin problema. Normalmente, si tienes una rajadura, hay gente que lleva un trozo de cámara, o sea, de cubierta y lo mete por dentro, pues más o menos es el mismo efecto, pero la cubierta al final se te puede mover con la cámara se te puede mover o incluso pinchar la cámara. Entonces, a mí esa solución me gustó mucho cuando la probé y dije, bueno, para adelante. Y me funcionó bien. Efectivo parece, desde luego. Eh, ¿Y alguna otra cosa a nivel mecánico que digas, mira, no suele ser habitual, pero yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, el eslabón rápido, la patilla de recambio para mi bici y, bueno, evidentemente todo lo que es de pinchazos y tal, pero son cosas que beneficio, peso, volumen frente a la solución que te aportan, no hay color, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes alguna otra cosa que digas, oye, esto sí o sí Mira, indispensable. para mí indispensable yo llevo 2 eslabones rápidos. 2 o 3 trocitos más de cadena. Uno de los eslabones con 2 o 3 más, por si acaso cortas 2 veces cadena, poder ampliar un poquito la cadena. Tengo unos alicates con multifunción para cualquier cosa, con navaja, alicates, demás. Tengo lo que son las tenazas para la cadena, que esas tenazas para cadena tienen también como un desmontador de cubiertas que es de aluminio en vez de plástico, que te ayuda a hacer un poquito más de tracción, porque hay algunas cubiertas que son muy duras y con las de plástico te las ves putas a veces. Entonces, tengo eso. Eh, Cinta aislante, cinta americana, bridas, siempre llevo como, como 20 bridas de distintos tamaños, porque las bridas es algo que siempre como mecánico me ha encantado para solucionar cualquier problema. No sé, siempre llevo. Luego, si quieres, te pondría una fotografía para que veas todo lo que tenía, pero llevo siempre muchos extendedores de válvulas, porque la rueda que tenía de atrás era de 65, entonces tenía también unos extendedores de válvulas. Llevo también otros obuses, por si acaso se jode, porque a veces se te joden el obús con
con el tubel ese que se queda pegado. Tengo también para cambiar los obuses. No sé, es que te haría una lista ahora mismo, pero no sé, llevo muchas cosas. No, no, era un poco por curiosidad, o sea que vas completo, sí, sí. Vamos ahora, dejando un poco de lado Transibérica, vamos, has comentado un par de veces de pasada que tú comienzas con la bici en 2020, aunque ya tenías un bagaje, un fondo de armario, vamos a decir, en otras disciplinas, siempre tirando a la larga distancia, por lo que has comentado. ¿Cómo es primero, cómo descubres cómo te da por la bici? Y yo no sé si directamente empezaste con la larga distancia o hubo ahí un proceso de adaptación, digamos. Mira, hubo mucha adaptación porque antes de empezar con la bici yo estuve 2 años sin poder hacer deporte, porque yo era corredor de ultradistancia de montaña y sufrí una lesión de la espalda en una hernia que tuve y se me quedó atrapado el nervio ciático de la pierna izquierda y estuve un mes sin poder mover la pierna izquierda, con el nervio ciático atrapado. Andaba cojo. Luego me hice unas pruebas y resulta que la única solución era operación, si quería volver a correr, pero esa operación conllevaba un riesgo de un 20% de una leve cojera para el resto de la vida. Entonces estaba como entre la duda de me opero para correr, pero quizás esa operación para poder correr conlleva una cojera para toda la vida y que no pueda correr, incluso quedaste una cojera para toda la vida. Entonces ahí decidí no operarme y estuve 2 años pues un poquito con una pequeña depresión y demás, porque date cuenta que yo he viajado por todo el mundo, yo tenía un puesto de trabajo antes que tenía que vivir, pues yo qué sé, 2 años en Argentina, luego un año en Honduras, ¿no? Iba de un lado a otro y lo que me mantenía sano era mis entrenamientos, yo entrenaba 100 kilómetros a la semana corriendo. Entonces, de repente, verte en hoteles por el mundo, tú solo sin poder salir a correr y estar encerrado entre cuatro paredes en hoteles fue duro psicológicamente y estuve 2 años bastante jodidos. En 2019 me destinaron ya definitivamente a Chile y durante el primer año decidí comprarme una bicicleta para ir y volver a trabajar. Entonces, yo en realidad empecé a moverme en bicicleta en 2019. Y en 2019, a finales de 2019, yendo y volviendo a trabajar, en Santiago de Chile hay como un parque que se llama San Cristóbal, que es un parque como si fuese el Central Park de Nueva York, pero con bastante desnivel, tiene como 400 metros de desnivel. Y dije, bueno, pues ya voy a empezar a ver si puedo subir en una bicicleta de acero y demás, que la usaba para ir a trabajar. Y subía, bajaba y la espalda no me dolía. Al día siguiente, pues oye, este fin de semana me voy a hacer 30 kilómetros. Hice 30 kilómetros, no me dolía y ahí ya decidí comprarme una bicicleta un poco mejor. Y al principio no me podía poner mucho en la posición aero porque obviamente el nervio ciático se me quedaba atrapado y se me empezaba a dormir la pierna, igual que cuando corría. Pero como no tenía impacto en el suelo, la pierna como que me lo iba aguantando y cada día como que me podía ir agachando más. Y en 2020 empezó el coronavirus, que es cuando ya me empecé yo a moverme un poquito más en bicicleta y mis amigos de España me dijeron, cómprate un rodillo porque se va a encerrar todo el mundo y se van a acabar los rodillos. Y me compré un rodillo en 2020 y estuve, pues como todo el mundo en España, 6, 7 meses todos los días en el rodillo en la casa para no volvernos locos. Y cuando volví a pisar asfalto, volaba, no me dolía la espalda y pues cada día fui aumentando más en los kilómetros y en 2022, en mayo de 2022, que no se me va a olvidar nunca, a raíz de unos amigos hice mi primera Brevet 200 en mayo de 2022 y conocí a tantas personas buenas en Breve Chile, porque realmente Breve Chile es algo que para mí me ha cambiado la vida. Y en ese mismo año hice en mayo la primera breve 200, en junio una 300, en julio otra 200 y luego en septiembre hice una 1000, una breve 1000. O sea, en 2 años de ciclismo conocí las brevet y ya me lancé. Y cuando me bajé de la brevet 1000, me gustó tanto la ultradistancia, porque siempre me ha gustado sufrir y lo que es la ultradistancia. Y en un mes estaba la Cross Andes, que yo nunca había hecho gravel, y le dije a la mujer, quiero ir. Y me compré una bicicleta de gravel y me hice los 1000 kilómetros de gravel de la Cross Andes sin haber hecho nunca gravel y la terminé. En plan paseo, pero la terminé. Qué bueno, qué bueno. El amado y odiado rodillo, a partes iguales.
Yo lo Nos amo, ¿eh? salvó mucho Yo lo la amo. vida en esa época, pero a la vez, yo, a ver, yo uso mucho, pero sí que es verdad que hay temporadas que casi acabo aborreciéndolo. Bueno, y también tengo que decir que últimamente, desde que hay todas estas aplicaciones gamificadas de Swift, Be Cool, MyBus, la que tú quieras, la verdad que se pasa mejor el rato en el rodillo también. Qué bueno que me cuentes el tema de los brevets en Chile, porque lo habíamos comentado varias veces pues, por mensaje, por Instagram y demás. Eh, Tuve por aquí hace pues año y medio o así a Giroviciados, comentando un poco la escena también de la larga distancia en Chile. Pero quisiera que me cuentes tu experiencia. Me has dicho que has conocido gente maravillosa en Breve Chile. Cuéntame un poco qué panorama hay, porque digamos que está Breve Chile como organizador. Creo que hay dos clubs así principales, ¿no? Que organizan. Estaba Brevet al sur, que ahora creo que han cambiado de nombre, y Brevet Chile, que creo que están en Santiago. Pero cuéntame un poquito, ¿cuál es el panorama y el estado actual de la larga distancia, pero ya más enfocado al mundo randoner? Mira, pues yo creo que después del coronavirus hubo un boom, porque cuando todo el mundo volvió a la normalidad, o cuando empezamos un poquito a la normalidad, porque no hemos salido del coronavirus, no era normalidad, pero estábamos empezando a poder hacer vida de nuevo, yo creo que hubo todavía un boom más grande respecto a lo que es el ciclismo y el ultraciclismo en Chile. Hace poco estaba hablando con Connie, que es la directora de Breve Chile, para que me mandase algunos datos. Y es que yo no tengo los datos de lo que se mueve en España, pero en España las breves, yo por lo que veo, la gente que sigo, son breves de que de repente van 3 personas, 4 personas, 5 personas, no son, igual en Madrid van más. En Santiago, en las breves de 200, es que van 300 personas. Y en las breves de 400, pues pueden ir unas 100, 150 personas. Entonces, el ámbito de la ultradistancia en Chile ha crecido tanto que en 2019, creo que 2019 o 2018, no sé cuándo fue la PVP, la anterior no, la anterior, creo que fueron 5 personas en las cuales solo una terminó. 19. 19, vale, pues en 19 fueron 5 personas y solo una terminó la París-Brest-París. Y en la última, en 2024, fuimos 27 desde Chile. Yo me involucro porque yo fui desde Chile también con el equipo chileno y fuimos 27. Y date cuenta que para un chileno es muy complicado ir a Francia porque económicamente es muy complicado porque el billete es muy caro. El alojamiento y todo, el cambio de la moneda es muy caro. Y fuimos 27 y no me acuerdo cuántos terminamos. No sé si me envió, no sé si terminamos 20 o algo así la Press. Y este año a la LEL también ha ido 5 o 6 personas. Entonces, está creciendo mucho el ultraciclismo en Chile. Como te comento, también en la 1000 que hubo hace poco, damos un segundo que voy a abrir el móvil, porque es que tengo los datos que no me acuerdo, nos envió Connie. Dame un segundo que lo va a mirar. Ujú. Se me olvida. Sí, sí. Pero en todas las breves, yo no sé, en Madrid tú tienes estadísticas de cuánta gente va a las No, breves. pero sí que sé que, pues, por lo que he comentado alguna vez con Emilio, con Andrei, que, claro, tú ten en cuenta que en Madrid hay, ahora mismo, no sé si son, no quiero meter la pata, no sé si 4 o 5 clubs que organizan. Entonces también depende mucho fechas y tal, pero hasta 200 yo creo que se pueden llegar a juntar. Te puedo decir que nosotros aquí este año que hemos empezado pues con Íñigo que bien conoces, con Ander también, a organizar en Pamplona, que no había habido nunca en Navarra brevets, y en nuestro primer 200 estuvimos 120, que para nosotros fue un éxito abrumador. Pero sí que es Muchísimo. verdad que pues depende mucho si es año París o año previo que tienes que calificar y demás, se nota un incremento, pero sí que yo he estado en brevets sobre todo ya sabes, cuanto más larga es la distancia, más baja es la participación, ¿no? Pero en alguna hemos llegado a salir 3, 4 personas en distintos sitios, o sea
que depende un poco, pero también está creciendo, por suerte. Mira, aquí por ejemplo me dice que la última 1000, que fue este año, creo que fue a principio, en el primer trimestre, no me acuerdo cuándo fue, porque yo estaba lesionado y no pude ir, pero fueron 116 personas en la 1000 de este año. Entonces, Brevet Chile está teniendo ahora unos números, o sea, en todos los 400, 600, están teniendo altas participaciones. Ujú. Qué Y chulo, nos qué bien. conocemos todos. Oye, y... Nos conocemos Sí, todos. oye, pues eso, siendo tantos, es buena esto. Yo sé que son bastante activos además en redes, lo están intentando promocionar bastante bien, hacen también mucho hincapié en que es un brevet, es un evento no competitivo, que a mí me gusta mucho que se remarque, aunque luego cada uno es libre de ir a la velocidad que quiera, pero que se, digamos, mantenga ese espíritu, ¿no? De alguna manera. Mm, ¿Cómo es el tema, digamos, de las carreteras? Porque yo sé que hay gente que incluso participa con bicis de gravel, hay brevets. No sé si brevets directamente que se encuadran en categoría gravel, pero sí que suele haber zonas de ripio, ¿no? Que se llama por allí. Eh, Cuéntame cómo, primero, ya esto dentro de los brevets, pero en general también en Chile, ¿cómo es la circulación y cómo es el estado de las carreteras? ¿Hay mucha diferencia? Mira, yo lo que... Hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, el ripio que has comentado, eso es más en carreras de gravel. Hay algunos pequeños enlaces que sí que tienen ripio, porque igual para enlazar una carretera con otra, pues igual te pueden poner un par de kilómetros de ripio, que es al final como si fuese gravel, pero normalmente no suele haber muchos tramos en lo que son las breves de Santiago. Igual más al sur, igual tienes algo más. Las carreteras en general, te puedo decir que son bastante peores que en Europa. Y cuando digo bastante, es bastante. O sea, yo, por ejemplo, además que acabo de terminar la carrera, no he ido por ni una sola carretera, bueno, menos la de La Rioja, que hay una zona, cuando estás en La Rioja, en el Camino Viejo, que hay como 10 kilómetros, que tiene unos parches increíbles, pero son parches, no son agujeros, que es diferente. En Chile, en casi todas las carreteras, perdón, encuentras agujeros y puede haber agujeros grandes, que porque un parche, o sea, la carretera parcheada puede ser incómodo porque botas, pero un agujero es peligroso, porque si vas rápido y metes la rueda en un agujero, te puedes caer. En cambio, con un parche es un poco más difícil. Entonces, en todas las carreteras hay agujeros y agujeros muy grandes que tienes que estar muy pendiente. De hecho, Breve Chile tiene siempre hace un vídeo como explicando la ruta, que eso no sé si se hace en España, creo que no, y te explica absolutamente todo el vídeo y dónde están los agujeros más grandes, dónde hay peligrosidad en la carretera, te explican todo, te dicen, no sé, la verdad que hacen un trabajo muy importante. Aquí en Chile son todo por QR, los puntos de fichar, y eso, las carreteras son muy jodidas, porque de verdad es para partir cuadros y llantas, porque es muy jodido, y en general, la gente no respeta mucho al ciclista. Te podría decir, no en todos los sitios, porque no está bien tampoco generalizar, pero a nivel de cuidado al ciclista desde los conductores, podríamos decir que es Italia. Porque cuando vas por Italia, te respetan poco. Entonces, en ciertas zonas, en Chile, es como si fuesen italianos. No como, en España puede haber que alguno no te respete, puedes haber de todo, pero en Italia te lanzan los coches y en Chile hay muchas zonas que no respetan. O Pero sea, no tiene es una cosa tanto... buena, Dime, dime. pero, pero tiene una cosa buena que yo, por ejemplo, yo creo que en España lo tenéis que echar de menos. En España y, por ejemplo, en Francia, que yo lo paso muy mal, lo pasé muy mal en la Transibérica, las noches son muy jodidas porque no hay nada abierto. En cambio, en todo Latinoamérica o en Chile en específico, hay una gasolinera que se llama Copec, que es como si fuese la Repsol de España, que tiene muchísimos puntos de gasolineras 24 horas y en cada gasolinera está abierta las 24 horas con gente y tiene siempre un sitio que venden completos, que son como hot dogs,
que venden hamburguesas, que tienen Coca-Cola, café y es un sitio calentito. No sabes las veces que hemos pasado noches en Breves 600, Breves 400 o la de 1000, que vas a las 4 de la mañana destrozado, sin comida, y vas 4 o 5 juntos y de repente ves la luz de una Copec y se nos abren los ojos y devoramos y vaciamos la Copec. Y es algo que en Europa no hay, porque no hay gasolineras 24 horas con comida y con un sitio calentito si de repente está lloviendo, que te dejan meterte. La verdad que eso se echa mucho de menos en Europa. Qué bueno, sí, sí. Siempre decimos, ¿no? Que las gasolineras son el mejor amigo del ultraciclista. Pues las gasolineras 24 horas ya es el amigo premium, ¿no? Porque, sí, sí. Oye, y pasando un poco ya del tema, digamos, de tráfico y demás, aunque ha habido una cosa que has dicho que es como Italia, no sé si es, y aquí podríamos entrar en un debate que tampoco sé si corresponde, pero no sé si es, eh, a ver cómo lo digo, falta de respeto por una falta, digamos, de conciencia o ya es una agresividad, ¿no? Que es un paso, no sé, me molestas y voy a intentar eh, hacértelo saber. Te voy a joder, hablando en plata. No sé cómo lo calificarías y ya con esto terminamos con este punto. Yo creo que es falta de respeto, no es agresividad. Yo creo que ningún conductor va a querer atropellar a nadie. Yo creo que es falta de conciencia y yo siempre he pensado que es raro porque viniendo de Italia, que es un país bastante ciclista, que no se tenga el respeto a los ciclistas, porque son carreteras en muchos aspectos, carreteras estrechas, y que no tengan la conciencia, porque, mira, si en una carretera estrecha o en una carretera te adelantan con poco espacio, bueno, puedes entender porque, bueno, te quiere adelantar, lo que sea, pero es que hay ocasiones, y a mí hace muy poquito me ha pasado, que vas pegado al arcén, estás en una recta, el coche puede invadir el carril contrario para no acercarte tanto a ti y no lo invaden. Entonces eso para mí es una falta de respeto, no es agresividad ni nada. Digo, ¿por qué no te vas al carril contrario? Si es una recta y no viene nadie por delante, ¿por qué no me dejas mi espacio? El espacio de 1,5 metros no es porque necesite 1,5 metros porque sí, es porque si yo veo una piedra y pego un pequeño volantazo, tenga espacio para que tú no me des un golpe. Porque si tú me adelantas y yo voy en mi línea, no va a pasar nada si me dejas 1 metro, por ejemplo. Pero si justamente hay un agujero y yo pego un pequeño volantazo, me vas a pegar con el retrovisor en el codo y me vas a tirar al suelo. Entonces, ¿por qué en una recta van y no invaden el carril contrario cuando la ley te lo permite? Haya o no haya línea continua, creo que es internacional, te permite invadir el carril contrario. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Buena pregunta. Sí, Ese sí. es el sentimiento que tengo yo. Oye, y dejando este tema un poco aparte, comentas que tú en 2020 empezaste con la bici, 2022 es cuando en mayo haces tu primer 200, conoces gente maravillosa hasta tal punto que acabas haciendo un 1000, pero ¿qué es lo que te engancha de este mundillo de los brevets? Porque me comentabas el otro día además que es de lo que más sueles hacer a lo largo del año, son brevets más que pruebas ultra. No sé si es esa gente que has conocido, si es el ambiente que se respira, si son los recorridos, si es el afán de superación de que cada vez haces distancias más largas. ¿Qué es lo que te atrapó? Mira, pues en realidad es un mix de todo. Es el ambiente que hay en la gente que le gusta ultradistancia me encanta porque al final al cabo yo siempre digo que todo el mundo que le gusta hacer más de 400 kilómetros en una breve tiene que tener un pequeño puntito de locura porque se sufre. Y esto no hace falta engañarnos, se sufre. A ti te puede gustar ese sufrimiento, pero realmente se sufre porque te duele el culo, te duelen las manos, no sé, está lloviendo, tienes frío. Tú puedes disfrutar ese sufrimiento, pero se sufre. Entonces, estar rodeado de gente que le gusta ese pequeño sufrimiento, al igual que tú, quiere decir que es gente que tiene ese pequeño puntito de locura que tienes tú. Entonces, a mí ese ambiente de locura, por decirlo así, me encanta, aparte de que me guste pues, la aventura, el solventar inconvenientes en la ruta, todo eso me gusta, pero el ambiente es sobre todo lo que más me gusta. Y este año, por ejemplo, en la Transibérica, perdona que hable tanto de la Transibérica, pero es justo lo que acabo de sufrir, de No, pasar, no, 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 tranquilo.
Este año, por ejemplo, el año pasado había una pareja, bueno, que en el año pasado iban de solitario, pero iban todo el rato juntos, era Santi y el Pelos, y me crucé con ellos 40, 60 veces en la ruta. Cada vez que yo paraba a comer, ellos venían por detrás y se paraban conmigo a comer. De repente, ellos me adelantaban, se paraban a dormir y les pillaba yo. Llevaba un año sin verlos y el primer día, obviamente en la salida les saludo, todo, y el primer día paro a dormir y estoy sacando la colchoneta y todo para dormir y llegan ellos y me saludan. Y yo, no puede ser que un año después siga todo como el año pasado. Entonces, ese ambiente es que ya son como amigos, ya son como parte de la familia, ya te los juntas en ruta, vas sufriendo igual, todo eso a mí me encanta. Mira, esto que comentas, joder, yo lo viví muy claramente también en Transpirines, ¿no? Que yo iba en parejas con Vicente, con otro compañero, y lo mismo, parabas a comer en un sitio, coincidías con una persona, o bien te entretenías tú más rato que él, o al revés comiendo, bueno, salías. Igual en ese día no lo volvías a ver, pero al día siguiente parabas a desayunar y quién estaba en la misma gasolinera, pues las dos, tres personas, ¿no? Y es lo que dices, no te conoces de nada, solo te has visto durante una semana en tu vida prácticamente, pero se forja un vínculo que yo creo que al que no haya vivido estas cosas le resultará incluso poco creíble, pero es así, ¿no? Y es bonito, además. Entonces, pues es una de las cosas que efectivamente yo creo que atrapa. ¿Y qué te iba a Para mí decir? yo creo que es algo como el Camino de Santiago. No sé si has hecho alguna vez el Camino de Santiago, pero yo creo que el sentimiento es exactamente el mismo que el Camino de Santiago. Todo el mundo cuando hace el Camino de Santiago dice que el ambiente del Camino de Santiago, cuando vas andando con gente, te vas encontrando en los paraderos con la misma gente, es exactamente lo mismo. Ese vínculo que estás compartiendo, esa ruta, eso ya es para siempre. Sí, sí. Sí, sí. Yo el Camino de Santiago andando he hecho hasta Burgos. Y efectivamente, al final, además, todavía es más exagerado, yo creo, porque andando no hay tantas diferencias de ritmos, ¿no? Y Mm, siempre acabas durmiendo totalmente. en el mismo albergue o es curioso. ¿Qué te iba a decir? Mira, en Chile, bueno, en Chile, en Colombia también estoy hablando hace, bueno, la temporada pasada con el responsable o con el representante del ACP para Colombia. Me estuvo explicando un poquito cómo lo están montando allí. Pero digamos que hay una particularidad, vamos a decirlo, que es que sois hemisferio sur. Con lo cual el calendario de brevets está desfasado pues medio año, vamos a decir. Entonces, yo estoy viendo estos días que empieza la temporada de brevets ahora, ¿no? Digamos en la primavera austral, el otoño nuestro. Y es una de las razones, el otro día lo comentaba también con María, una oyente, porque el ACP, digamos, que homologa como temporada de año París-Brest el otoño anterior también, y yo creo que es precisamente un poco por este tema. Entonces, quiero enlazar esto, que me cuentes un poco si supone alguna particularidad, que entiendo que no, porque para vosotros es la primavera y ya está, pero prefiero que me lo cuentes tú. Y también, ¿cómo viviste tú la preparación para París-Brest, teniendo en cuenta que vuestra temporada de brevets había acabado y para vosotros la París es en pleno invierno, ¿no? Como quien dice. ¿Cómo se vive esa adaptación? Pues realmente el calendario que prepara siempre Breve Chile, eh, cuando es año previo a la París-Brest-París o el año de la París-Brest-París, que tienes que homologar todas las distancias, todos los meses te lo prepara de tal forma que puedas llegar en dos ocasiones a completar esa preparación. Quiero decir, ellos siempre se calculan en el que tengas dos oportunidades de poder hacer cada distancia para homologar la París-Brest-París tanto el año anterior como ese mismo año. Entonces, todo eso te puedo decir que lo prepara todo Breve Chile. Y si no puedes hacer eso, siempre vas a poder ir al sur a homologar alguna de las otras que preparan en el equipo, es que no me acuerdo ahora el nombre, el equipo del sur. Entonces, la verdad es que ellos piensan en todo, sobre todo porque saben la ilusión que tiene la gente que quiere participar en la París-Brest-París, y te lo preparan todo para que puedas homologar en varias ocasiones. Aquí es muy difícil en invierno.
Invierno homologar porque realmente el tiempo de aquí en invierno es difícil pedalear porque llueve bastante, hace frío y bueno, en España también, pero ¿cómo decirlo? Cuando las carreteras son malas, en época de lluvias se vuelve más peligroso. ¿Por qué? Imagino que te habrás dado cuenta cuando has pedaleado por la noche con algo de lluvia que los agujeros no se ven, porque el agua tapa el agujero, parece ruta y como hemos dicho que en España no hay tantas carreteras con agujeros, no es tan peligroso. En cambio, en Chile, como hay tantos agujeros, si ha llovido un poquito y te está tapando los agujeros, es bastante peligroso pedalear. Y enlazando esto con la segunda pregunta que te hacía, ¿cómo, si es tan difícil pedalear en invierno, cómo hicisteis para llegar bien preparados y plantaros en París en pleno mes de agosto y con garantías, digamos, de terminar? El que tiene rodillo, rodillo. Y si no, pues pedalear. Al fin y al cabo, mira, que es algo que no hemos comentado antes, pero yo actualmente cada día puedo hacer menos brevet porque mi mujer, como he comentado antes, es tripulante, es azafata. Y yo al año, no te creas que hago muchos kilómetros, yo solo puedo hacer 12.000 14.000 kilómetros al año, pero que es que de esos 12.000 14.000 8.000 son de rodillo. O sea, yo entreno demasiado en rodillo, pero porque no me queda alternativa. Si quiero participar en carreras de ultradistancia, tengo que meter rodillo. El rodillo, por algunas partes, te viene muy bien porque físicamente te prepara, pero yo sufro mucho en las carreras de ultradistancia porque el rodillo lo que no te entrena es muscularmente las aptitudes de, digamos, el rebote en el culo, la parte del cuello, las manos, porque tú puedes entrenar físicamente la musculatura y la capacidad pulmonar, pero una ultra, tú lo sabes bien, hay que tener mucha resistencia física en torno a lo que es la vibración. Y eso el rodillo no te entrena. La gente que no tiene rodillo, al final y al cabo, hay varias rutas dentro de Santiago que se pueden hacer en torno a seguras, como por ejemplo el que te he dicho, el San Cristóbal. Hay varias rutas de unos 50, 70 kilómetros que se pueden hacer y la gente que tiene que entrenar tiene que sufrir con el frío y con el agua. Y no hay otra. Siempre puedes buscar alternativas. Es más peligroso, pero No, la no gente no queda deja otra. salir, ¿eh? La gente no deja salir. Ya, ya. Y hay mucho participante Nobel también en los brevets y así. Bueno, comentabas que cada vez estáis más gente, que os juntáis un montón, sobre todo en los 200. Pero me decías también que os conocéis todos. Yo no sé si cada año va habiendo una evolución y va entrando gente que, bueno, que viene de otras disciplinas o más de las cicloturistas o tal. No sé cómo lo ves. Si está cogiendo también fama, por decirlo de alguna manera, para entendernos. Es que las brevet en Chile, como está tan centralizado en Santiago, digamos que siempre vas a tener gente que va a tu ritmo. ¿Qué quiero decir? Hay gente que de repente se lanza, que igual es triatleta o semiprofesional o directamente que es muy bueno en la bicicleta, que se quiere hacer una brevet y quizás puede ir con la gente de delante y va a tener gente para rodar con la gente de delante. En cambio, si es una persona que es un poquito físicamente más baja y quiere hacer su primera breve 200, hay gente que va simplemente a disfrutar de una breve 200 sin intentar ir a ritmo rápido. Entonces va siempre a buscar su sitio y siempre va a tener un sitio porque siempre va a haber gente y un grupito de gente con el que va a poder ir. Siempre. Yo no, poca gente conozco de las breves de Chile que vaya siempre solo. Poca gente. Siempre, mínimo, te haces un grupito de 5 o 6 personas, incluso 10, y siempre te vas apoyando. Porque hay otra cosa que no hemos comentado, y en Chile siempre hay un pequeño plus de peligrosidad que en Europa no se tiene. Entonces, siempre es un poquito más peligroso dormir en una parada de autobús, que yo duermo en parada de autobús, pero siempre es un poquito más peligroso que en Europa. Entonces, no vas a dejar a una persona sola. Si de repente vas en un grupito al ritmo que sea y una persona va un poquito mal por lo que sea, ese grupo no va a dejar sola a la persona, no la va a dejar sola. Va a ir y le va a apoyar y vas a llegar a la meta con esa persona. O sea, es raro la gente que va sola en la breve de Chile. Mm, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo planteas? Bueno, supongo que ahora todavía estás, me comentabas, recuperando ese tobillo
y recuperándote físicamente del palizón de Transibérica. ¿Cómo planteas 2026? Yo no sé si es muy pronto todavía o entiendo, bueno, no sé si tienes intención de volver a París. Si es así, supongo que hay que hacer una serie completa para garantizar una preinscripción temprana. ¿Cómo lo planteas? ¿Tienes ya algo en mente o todavía no has empezado a tramar nada? Mira, yo ahora mismo, después de una carrera como la Transibérica, que son una semana y media, tengo que portarme bien durante 3 o 4 meses. ¿Qué quiere decir? Que tengo que recuperar todos los matripuntos que he perdido para la carrera. Entonces, ahora me queda unos meses de que también hay que trabajar un poco todo, de más los fines de semana más familiares, hacer trekking, que me gusta mucho el trekking con mi mujer y con mi hija, hacer un poquito más de, digamos, vida normal y luego en enero es cuando empiezo los entrenamientos. Entonces, yo ya, en la época en la que estoy, yo ya solo puedo hacer una carrera de ultradistancia al año. Entonces, en enero o justamente en diciembre empezaré a mirar cuál hago. Carlos Mazón me dijo que ya tenía hecha la del año que viene, entonces esperaré a que saque recorrido, a ver si me llama el recorrido o busco algo por Europa, porque también ahora personalmente a mí se me plantea también una cosa que es un poco complicada, y es que el año que viene mi hija empieza el colegio. Y las leyes chilenas de los colegios dictaminan que una niña o un niño no puede perderse más de 2 semanas consecutivas en el colegio. Entonces, como en agosto o en verano de Europa, aquí es lectivo porque es cuando hay clases, no sé si me va a poder ir. Entonces el año que viene todavía lo tengo un poquito pendiente de a ver qué puedo hacer. Igual tengo que decir a mi padre que se venga para España. Ay, para España, para Chile, que se queda la hija y yo me voy para Europa. Entonces, ahora voy a tener que ir buscando las alternativas, qué carreras me gustan y cuáles puedo hacer y compaginar con mi mujer ese tiempo y ver. Me gustaría, si puedo, repetir Transibérica, porque aunque sea repetir 3 años la misma carrera, como no es la misma carrera, no me importaría repetir la Transibérica. Ujú. Oye, y por ir terminando, una cosa que no te he preguntado, ni siquiera lo tenía apuntado, pero al margen de eventos, digamos, organizados, bien sea formato randoner, bien sea pruebas de ultradistancia, ese formato aventura, móntatelo por tu cuenta, ¿lo practicas también o lo has practicado? El bikepacking más, digamos, puro de cicloexcursionismo, oye, me cojo la tienda de campaña o el saco bivac y me voy a hacer una ruta por mi cuenta, tipo, yo que sé, montañas vacías, por poner un ejemplo que conocemos todos. Es mi sueño, pero no puedo. Porque los fines de semana normalmente me tengo que quedar con mi hija porque mi mujer trabaja. Entonces, no puedo. Me gustaría, incluso he intentado engañar a mi mujer para que empiece a pedalear para ver si nos podemos ir algún fin de semana a hacer eso, pero realmente mi mujer tiene pocos fines de semana porque trabaja mucho y como que no le apetece, o sea, le apetece trekking y demás, sí, pero de momento la bicicleta todavía no he conseguido engañarla tanto. Ten cuidado, que luego les gusta. No, ahora en Mejor, serio, yo tengo mejor. la suerte, siempre lo digo, siempre lo digo, mi mujer anda en bici desde antes de conocernos, incluso desde antes de que yo anduviese en bici, y yo llevo andando en bici desde los 12 años, o sea que... Y es una suerte porque, primero, tienes un hobby en común, segundo, aunque salgas por separado, no tienes que dar tantas explicaciones, ¿no? Muchas veces porque empatiza y te entiende perfectamente. Y bueno, es una... Yo me considero un afortunado en ese sentido, lo cual no quiere decir que no esté bien de la otra manera, ni mucho menos, pero sí que es verdad pues que a mí me facilita mucho las cosas en cuanto a conciliación, vamos a decirlo de alguna manera. Mm, Pequi y yo creo que hemos tocado así todos los puntos. Sobre todo me ha gustado mucho tocar el punto de los brevets en Chile, aunque ya lo había hablado con Giro Viciados y demás. Pero bueno, siempre está guay, ¿no? Ver otros, cómo se organiza en otros sitios. Lo de los códigos QR es una cosa que me llama mucho la atención, porque aquí se nos...
recomienda, vamos a decir, no es obligatorio, pero sí que se recomienda que siempre que sea posible el sellado sea todavía físico en la tarjeta. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Cómo se va organizando también en otros sitios. No sé si antes Entretenido porque de terminar quieres añadir algo o qué. perdón, es que se estaba cortando un poquito. No, para profundizar un poquito más en lo de los QRs, es que realmente para mí está muy bien gestionado el tema de los QRs porque ellos te dicen dónde está pegado el QR y el QR tú lo que tienes que hacer es sacarte una fotografía, escaneas el QR y subes la fotografía. Entonces queda registrado tu fotografía y la hora que has subido. ¿Y para qué sirve eso? También sirve para hacer tipo dog watcher. Tú puedes hacer un seguimiento y la gente, por ejemplo, yo cuando no participo, porque igual ese fin de semana no puedo porque la mujer está trabajando, puedo seguir a mis amigos a ver quién ha pasado por cierto punto, cómo van, y puedes hacer una especie de seguimiento. Y eso también está muy bien, que eso en otras breves del mundo no lo he visto. Y eso está también muy bien porque alicienta un poquito hacer un poquito de seguimiento para los familiares, amigos, y todo. Está muy bien pensado. O sea, ¿y lo montan en su propia página web o cómo va esto? ¿Dónde lo puedes ver? ¿En la web de Breve Chile? En la web de Breve Chile le das al evento y lo puedes ver. A veces no funciona bien, no siempre funciona bien, pero lo puedes hacer seguimiento. Ah, ¿y qué es? O sea, ¿es alguna aplicación específica en la que tú vuelcas la foto y lo va actualizando en tiempo real? O más o menos en tiempo real. Las fotos, cuando tú las subes, el resto de gente no las puede ver porque eso lo ve, pero tú puedes ver quién ha pasado y a qué hora ha pasado por cierto punto. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un familiar y quieres hacerle seguimiento para saber que está bien y que va siguiendo, porque yo, por ejemplo, soy de las personas que agarra muy poquito el móvil cuando va en la bicicleta. Yo no soy mucho de sacar vídeos, fotos ni estar escribiendo. Entonces, hay gente que no tiene por qué estar todo el día con el móvil, pero entonces haces un poquito de seguimiento y vas sabiendo que por lo menos está pasando por los puntos y que está todo bien. Y puedes calcular a qué hora va a llegar a la meta. Indagaré un poco en eso porque es curioso y a la vez me parece súper práctico y súper útil. Son, son Te pegatinas. Al decía, fin y al no sé cabo, si al ellos te margen de dicen esto de dónde los pueden QRs. almacenar. Perdona, porque hay como un poquito de retraso y a Sí, veces sí, sí, nos pisamos. no te preocupes. Me decías que es un QR, te dicen dónde está y tú estás al tanto y lo escaneas, ¿no? Ujú. Vale, pues ya te digo, me parece curioso. No sé si al margen de todo esto que hemos comentado, tanto de Brevets como de Transibérica, nos hemos dejado un poquito a Crosandes, que me has comentado. Si quieres, en otra ocasión nos volvemos a juntar y profundizamos en ese tipo de eventos también porque me llaman la atención. Pero antes de acabar, no sé si quieres decir algo que nos hayamos dejado en el tintero. Pues yo creo que hemos tocado todos los temas. La verdad que no se me ocurre así nada que comentar. Como te digo, lo único que comentar es que me encanta el ciclismo. O sea, cualquier cosa que me preguntes, voy a querer hablar contigo. Pero así que se me ocurra ahora mismo algo, no. Vale. No, no, yo, mira, un día, si quieres, además de lo de Acrosandes, repetimos y hablamos también de esa otra parte que no tiene tanto que ver con la larga distancia, pero es perfectamente aplicable, que es ese friquismo por todo lo que rodea el mundo de la bicicleta, la mecánica, las bolsas. Si quieres, oye, me guardo, me lo apunto y hacemos una segunda edición más enfocada en cachivaches, en cosas que van saliendo al mercado y todo esto, que seguro que estás más al día que yo. Vale, pues mira, se me acaba de ocurrir una cosa, pero eso lo puedes hacer cuando quieras. Se me ha ocurrido una. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta porque es algo que hablamos con ciertas personas, porque en la Transibérica conocía gente Nobel en ultraciclismo que nunca había hecho y les lancé una pregunta porque me decían que ya eran ultras porque durmieron una vez fuera de casa. Y ahora te lanzo una pregunta. ¿Qué significa para ti ser ultraciclista? ¿Por qué te pregunto esto? Ahora te voy a decir el porqué de mi punto y luego me contestas tú. En la Transibérica yo conocía mucha gente que todos los días dormía en hotel. Entonces,
¿eso es ser ultraciclista o es ser rápido? Porque yo le digo, es que vosotros no sois ultraciclistas, vosotros sois profesionales, como el Tour de Francia, que hacen 200 kilómetros muy rápido y luego se van al hotel a dormir, a descansar, a desayunar y al día siguiente lo nuevo. Para mí ser ultraciclista es pasar una noche sin dormir, gestionar una o dos noches sin dormir, gestionar dónde dormir. Para mí eso es el real ultraciclismo, no el ser muy rápido y dormir todas las noches. Entonces se lo comenté a varias personas en la carrera y se reían porque diciendo, bueno, tal, pero es que si puedo dormir en un hotel, pues duermo en un hotel. Y digo, bueno, pero es que a mí me gusta otro tipo de ultraciclismo. Entonces, para ti, ¿qué es el ultraciclismo? Sí, sí, pues fíjate, primero empiezo puntualizando una cosa porque yo soy de los que, por ejemplo, en Transpirines, ¿no? Dormía todas las noches de hotel, pero eso no significa que fuese rápido, ¿vale? Es que yo soy el tercer componente, digamos. Eh, a ver, voy a intentar mojarme, aunque es... bueno, no es que sea difícil, pero a ver si me sé explicar. Yo creo que más allá de etiquetas y demás, el ultraciclismo yo creo que es una filosofía, ¿no? O sea, al margen de si duermes, si no duermes, sí que es verdad que yo creo que pasar una noche pedaleando es una experiencia que te hace evolucionar, digamos, y podría estar ahí un poco el límite. De hecho, por ejemplo, sin irnos a carreras o a eventos de 2000 kilómetros o de 1000, hay muchos brevets 400, no sé si en Chile, pero en España hay bastantes, que salen de tarde. ¿Por qué? Porque eso induce, digamos, pues o como Transpir en su día o como Kronbohoff, que se sale de tarde, ¿no? Eso no obliga, pero sí que invita a que esa primera noche sí o sí la ruedes, ¿no? ¿Quiere decir esto que es menos válido parar a dormir aunque hayas salido a las 8 de la tarde, hagas 3 horas y a las 11 pares y vuelvas a salir a las 4 de la mañana o a las 5? Pues no, porque yo creo que hay momentos para todo, sobre todo alguien que se está iniciando, pues igual todavía es un punto en el que no se ve y no se anima a dar ese paso, pero sí, yo sí que considero que es importante. Ahora bien, pues pasa un poco como con todo. Tú puedes rodar una noche o varias y luego no, no sé cómo decirlo, no captar el ambiente, ¿no? De compañerismo, de tal, ir a tu bola. Y eso para mí, lo que hemos hablado durante todo el episodio, también es ultraciclismo, ese eh, mezclarte con la gente, compartir experiencias y demás. Para mí también es una parte fundamental del ultraciclismo. Entonces, joder, entramos en un punto que podríamos divagar todo lo que quisiéramos. Pero bueno, yo creo que, a ver, ser resolutivo es un... Lo hablaba el otro día también con alguien, que casi casi la ultradistancia la podríamos poner en el currículum para el trabajo, porque te da muchas habilidades, ¿no? Ser resolutivo es una de ellas. Eh, Saber planificar y saber saltarse los planes a la vez es otra habilidad. Bueno, hay un montón, ¿no? De facetas, no vamos a tampoco enumerar, pero está guay, en fin, que no sé si me he ido por las ramas o te he contestado, la verdad, porque me he empezado Sí, a, sí. a divagar yo solo. Sí, sí, era por comentar un poquito, ¿Y para porque yo lo ti? decía sobre todo de broma. Para mí, el ultraciclismo es todo dependiendo de cada persona. Por ejemplo, a mí me gusta pasar la noche pedaleando, pero ultraciclismo también es el que está varios días pedaleando, como por ejemplo la Transibérica, por mucho que duermas todos los días en hotel, tienes que hacer 300 kilómetros diarios, 280. Eso es también ultraciclismo. Yo digo solo de broma porque al final y al cabo yo iba con ciertas personas que dormían todos los días en hotel, yo dormía en la calle, pero todos los días nos encontrábamos, o sea, íbamos al mismo ritmo. Lo que pasa que uno es más rápido y tenía más tiempo para descansar y yo iba más pues a mi tran. Al final todo es ultraciclismo, es solo por la típica broma de, oye, si tú no eres Sí, sí, capaz de sí. dormir una noche, pasa una noche sin pedalear, no eres ultraciclista. Entonces es más por hacer la broma. No, pero está bien plantear estas cosas que son casi filosóficas, ¿no? Porque
O luego tú vas a Transcontinental y hay una normativa súper purista. De hecho, los dot watcher muchas veces incluso se chivan. Oye, que es que estos están yendo juntos. O Tour Divide, ¿no? O sea, son... O Silk Road. O sea, el abanico, volvemos a lo de antes, es tan grande. Y hay filosofías para todos los gustos, que eso es lo bueno, ¿no? Que oye, cada uno va a encontrar el hueco. Yo, por ejemplo, soy mucho más, o me considero mucho más, brevetero que ultraciclista, pero me gusta uno al año también. Oye, este año, pues yo qué sé. He hecho Londres, Floris, Londres, porque no ha sido London, Edimburgo, London, Sí. por el tema de la tormenta. Pero también hice el camino en formato prueba de ultradistancia, que son 700, son 3 días, son 60 horas límite. Y es otro ambiente, pues mucho más familiar, no tan purista en cuanto a si se puede ir a rueda, si no se puede ir a rueda. Y oye, es otra experiencia. Lo importante es que cada uno, allá donde vaya, lo disfrute y que Totalmente. haya oportunidades para todos, a mí me parece genial. Muy bien, Pequi. Oye, pues no te robo más tiempo. Un placer, como siempre. Acaba de recuperar ese tobillo, porfa. Y lo dicho, me Sí. apunto un segundo episodio para ese tema de friquismos varios, mecánica, componentes, materiales y demás. Y Lo para que hablar quieras. de Across Andes también, que me ¿Vale? llama la Sí. atención esa prueba. Y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Anímate, anímate y vente, y te invito yo a mi casa y vente a la Cruz Andes, así la vives en persona. Si yo animado estoy, el tema tengo que hablar con mi jefe para que me dé más días de vacaciones. Nada, oye, pues lo dicho, un verdadero placer y estamos en contacto Igualmente, seguro, igualmente. ¿vale? Igualmente. Cuídate mucho. Un abrazo, hasta luego. Otro. Pues esta ha sido la historia de Pequi, resumida brevemente en un episodio de podcast. Como has podido comprobar, es un auténtico fenómeno, además de un tío muy majo. Así que ya sabes, si te ha gustado, me ayudas mucho valorando el podcast en tu plataforma favorita, haciendo que el algoritmo, pues eso, haga su magia. Y sobre todo, me ayudas todavía más si lo recomiendas en tu grupeta para que tengan, yo qué sé, algo con que entretenerse en las horas de rodillo, que la luz va menguando. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.